Entonces, pues en las clases anteriores aprendimos a discernir la información, aprendimos a distinguir entre opinión y hecho, aprendimos a cómo el lenguaje tiene un impacto en el mensaje y la manera en que influencia la percepción del lector o que escucha. Básicamente cuando se trata de textos informativos, pero lo mismo ocurre con textos de ficción, con poesía, etcétera, etcétera. También tenemos que ver cómo el autor presenta su obra y, y el tipo de palabras que usa para tener impacto sobre el lector. Porque acuérdense que en la literatura el autor lo que quiere es hacernos sentir. También hacernos pensar, pero más que nada el objetivo de la literatura es hacernos sentir, para así tener la curiosidad de continuar la historia hasta su conclusión. Y esto se utiliza pues en novelas y en poesías y en etcétera, ¿no? Si hablamos de Shakespeare, hablamos de intrigas, hablamos de traiciones, hablamos de personajes complejos, de doble cara, a veces hasta de tres caras. Si hablamos de Cervantes, hablamos de heroísmo, hablamos de de situaciones picarescas, etcétera, etcétera. Si hablamos de García Márquez, hablamos de fantasía realista o de realismo mágico, se llama. Entonces también cada autor utiliza ciertas herramientas literarias, ciertas herramientas gramaticales para que su mensaje pegue más fuerte. Entonces, el uso más común es la metáfora. ¿Alguien ha oído hablar de esa palabra metáfora? ¿Qué es una metáfora? Sí, he escuchado, pero no me acuerdo. ¿No es como una enseñanza o algo así? No necesariamente enseñanza, ¿no? Esa es una moraleja. Oh, sí, sí, sí. Una enseñanza es una moraleja, pero ¿qué es una metáfora? Porque lo dicen metafóricamente hablando, pero no recuerdo. Sí. ¿Alguien? Yo también he escuchado, pero no sé definirlo, maestro. Muy bien. Pero entonces no es una palabra completamente desconocida. Profesor, ¿no es como una historia simbólica de algo que quiere expresar o algo que está expresando con una historia, vamos a decir? Esa es una alegoría Ah, ok. o una parábola, las cuales utilizan metáforas. Entonces, la metáfora es una herramienta literaria que utiliza comparación para enfatizar el punto principal. Ahorita que la computadora quiera empezar a trabajar. Ay. Ahí está el título. Análisis. Buenas tardes. Literario. Ya no es análisis crítico, es análisis literario. Vamos a empezar con la metáfora.
Buenas tardes, maestro. Hola, buenas tardes. Entonces, pues el tema de hoy es más o menos ligerito. No vamos a tener discusiones a fondo, más que vamos a discernir y aprender a leer lo que es literatura. Y esto no es tan pesado desde mi punto de vista como el aprender a discernir información. Según yo, pues no sé. A ver ahorita qué sale. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes.
Animales antiguos. Maestro, por favor, ¿qué significa la palabra antropomórfico? De forma antigua. Antropomórfico significa de forma humana. Antros significa hombre. Morfos significa forma. Entonces, antromorfos es forma humana o forma de hombre. Oh, ok, profesor, Sí, muchas ontológico, gracias. ¿no? Sí. Entonces, en una fábula se presenta a los animales como con capacidades pues humanas, ¿no? Pueden hablar, pueden pensar, ah, etcétera.
Una pregunta. Sí, La palabra mezcla, ¿hay dos tipos de palabras o solo una? mezcla, que yo sepa, nada más hay una. ¿No es con Z? A ver, déjeme ver, ¿no? Sí, maestro, mezcla es con Z. La computadora no dice nada. Ahorita vamos a ver. Solo que sí haya dos tipos. Ah, ya vi. Espere, ¿eh? Mezcla. Ahora voy a cambiar con Z. También lo marca bien. O sea, al parecer sí hay dos tipos. Con Z es la correcta, sí. Gracias. Entonces, ¿qué es mezcla con S? Vaya, pues. Mejor me espero. Entonces, básicamente, cuando leemos una pieza, pues tenemos que juzgarla por lo que es. Entonces, en la literatura tenemos estas subsecciones en este caso, de prosa, donde se utiliza cierto lenguaje, cierta caracterización para ensalzar la historia, para hacerla más interesante, para resaltar las hazañas de algún personaje histórico, etcétera, etcétera. Aquí, pues comenzamos con lo más sencillo, ¿no? Con la metáfora. La metáfora es simplemente el utilizar lo que nosotros llamaríamos un lenguaje florido. Estamos comparando o dándole facultad a un objeto de lo que tiene el otro. Por ejemplo, aquí, sus ojos de cristal tienen una mirada penetrante. Las personas normales, entre comillas, sus ojos no son de cristal. Pero cuando hablamos de cristal, en este caso, ¿a qué se refiere el autor? Brillante. Se podría decir brillante, sí. ¿Qué otra cosa? Transparente. Transparente. En el caso de los ojos, ¿a qué color se podría referir? Azules, tal vez. Azul, azul claro, sí. Entonces, eso es lo que hace la metáfora.
básicamente se utilizan características de un objeto para describir a otro objeto y hacerlo resaltar más. Después tenemos la símile, que es parte de la metáfora. Y la símile básicamente es una comparación directa. Utilizamos como, o sea, es una comparación directa, ¿no? Entonces, aquí la camisa de José es tan azul como el cielo. Aquí ya utilizamos el color y ya ese color lo estamos comparando con un objeto. Entonces, el azul de la camisa es como el azul del cielo y ya eso nos da una idea de cómo se ve la camisa de José. En el caso de arriba, no es tan directo. Utiliza cristal y cristal, pues básicamente se podría decir brillante, se podría decir transparente, se podría decir azul, se podría interpretar de varias maneras, ¿no? Igualmente la palabra penetrante en la parte superior, pues una mirada literalmente no penetra. Sin embargo, podemos decir que cuando alguien nos ve feo, nos sentimos incómodos. Entonces, se podría considerar de esa manera. Entonces, eso es la metáfora, ¿no? El utilizar las facultades de un objeto para darle esas cualidades a otro y crear un énfasis o establecer no una similitud, sino un énfasis. Es decir, es para que te lo imagines de esta manera. En la símile, como les digo, por ejemplo, es más fácil porque es una comparación directa. La camisa de José es tan azul como el cielo. Nos imaginamos la camisa de José, nos imaginamos cómo se ve el cielo y así relacionamos los dos colores azules. Ya lo de más abajo, pues son géneros literarios, ¿no? La fábula utiliza animales antropomórficos. Algo antropomórfico es que se le dan facultades humanas. Entonces, esta cosa que no quiero copiar. Entonces aquí, este es un animal antropomórfico. Se le da características humanas. Supuestamente es un conejo, pero pues no es un conejo. Entonces, esto es a lo que se le llama antropomórfico. En el caso de las fábulas de Esopo, no es tanto de que se viera así, pero de que el animal es capaz de pensar y hablar. Entonces, cuando hablamos de fábulas, estamos hablando de un género literario donde se utilizan animales antropomórficos para entregar un mensaje. A ese mensaje se le llama moraleja. Y la moraleja es una lección moral. Por ejemplo, en el caso de la liebre y la tortuga, ¿cuál es la moraleja? No confiarse, No confiarse, esa es una. ¿Qué otra? lento pero seguro, no sé cómo se diga. Sí, Sí. sí. O el que madruga, Dios le ayuda. No, en esa historia. Ay, no, No por la velocidad, ¿verdad? Sí. tampoco. Es consistencia. El que es consistente termina y termina bien. El que no es consistente puede ser que avance rápido, pero quizás no termine. Maestro, dice mi hijo que el que toma modelo se va al cielo. Esa no es la moraleja de esa historia. Entonces, el que persevera alcanza.
El que persevera alcanza también puede ser una moraleja de esa historia. El que se levanta más temprano, ¿Dios lo ayuda? En No, esa historia no. Ah, Estoy no, hablando específicamente de esta historia. sí, entonces sí. No sé qué tan. Yo pienso que muchos de nosotros sí estamos familiarizados con ella, ¿no? Bueno, los que veíamos televisión pública en México. La tortuga y la liebre. Y fíjense que ese Esopo también le fue mal, también le dieron cuello por por no respetar las tradiciones griegas. Es que a los sofistas pues no les gusta que la gente aprenda nada, porque si la gente piensa, pues se les acaba el negocio. Me acuerdo que decían que el que corre más rápido tropieza y se cae de panza, algo así cuando veíamos esa caricatura. Sí. O sea, hay un dicho pues que el que corre se cae de panza y el que no corre no alcanza. Pero en esta historia más que nada es más para tener paciencia, ser constante. Esa es la moraleja. Pues la moraleja es una lección moral. O sea, no es básicamente habla de la moralidad en ese sentido. Después tenemos la leyenda. La leyenda es una historia que mezcla hechos reales con situaciones fantásticas. Entonces puede estar basado en un hecho real, pero puede estar lleno de otras cosas que ya no lo hacen verdadero. O sea, como dicen, está basado en historia real, pero ya pierde la realidad. Después tenemos al mito, y el mito es una historia sobre algo natural, pero que donde no hay una explicación en el momento. Ay, aquí ya no supe escribir bien. La cuyo es cuyo objetivo. Otra parte del mito es la creación de un sistema de creencias. Entonces, por ejemplo, en nuestros países tenemos una mitología nacional. Aquí en Estados Unidos, la mitología nacional es esa de que George Washington nunca dijo una mentira, de que supuestamente cortó el árbol de cerezo, el árbol de cerezos, o el cerezo, perdón, y que su papá le preguntó que quién lo había cortado y que él dijo que lo había hecho y que bla, bla, bla. Ese es un mito. Y es mito mezclado, es una leyenda envuelta en un mito, porque el propósito del mito también es crear una identidad hacia el grupo. Entonces, cuando una cosa, por ejemplo, pasa de ser religión a ser mito, básicamente el día que se abandona ese sistema de creencias y se convierte en parte de la literatura. Por ejemplo, ahorita, pues,
En Europa, el 99.999% de la población ya no le rinde culto a Marte, ni a Júpiter, ni a Urano, ni a Venus. Entonces pasaron ya a ser mitos. Y Hércules también. Ajá. Entonces, ahorita lo que hay más que nada son mitos nacionales. Lo cual es, como les digo, mezcla de leyenda con otras historias. Por ejemplo, en el caso de los mitos nacionales, ya no se utilizan eventos sobrenaturales, sino simplemente se ensalzan a los personajes históricos. Maestro, y por ejemplo, si ya no se hablara del presidente Washington, ya sería un mito. El día que se deje de enseñar, bueno, es que la cosa con eso es de que todavía se enseña en las primarias como hecho, eso del árbol de cerezo o el cerezo, Ajá, pero no es un hecho, es un mito. es un mito. Entonces, técnicamente es un mito por el simple hecho pues de que no es verdad y está hecho para ensalzar y crear identidad nacional. Pero en círculos comunes piensan que es verdad. Entonces pasa a ser mito cuando ya la gente sabe que no es así. Y ya ahora sí lo toman como una historia, que ya no es algo serio. Pero tampoco es mentira. No, sí es mentira. El mito es 90% mentira, 10% verdad. La leyenda es 50-50. Ujú. ¿Y la historia? La historia, pues supuestamente debe ser 100% verdad, pero caemos a lo mismo. ¿Preguntas? Profesor, Sí. por ejemplo, en mi país hay una leyenda que se llama de Manco Cápac y Macmaollo. Manco Cápac era el varón y Macmaollo era la mujer, que ellos son incas, que salieron del lago Titicaca. Ese lago se encuentra entre Puno y Bolivia. O sea, justo es como una frontera, hay un lago ahí, y según dice la leyenda, ¿no? Que es el mito, leyenda, de que ellos salieron de ahí con su vara y salieron a fundar la ciudad de Cusco, donde actualmente pues está Machu Picchu, y ellos, los incas construyeron toda esa zona, toda esa área donde está Machu Picchu, todo el imperio incaico, y de Sí. ahí son unos 14 incas también, bueno, son 14 incas y que, bueno, formaron su familia, pero esa es la leyenda, ¿no? Que los dos incas, Manco Cápac y Macmaollo, salieron del lago Titicaca y salieron de ahí, dice, ¿no? O sea, bueno. Esa es bueno, ahí en los libros de historia, ¿no? De nosotros, sale, pues, que dice la leyenda de Manco Cápac y Macmaollo, ¿no? Y como dice usted, todavía eso se enseña en las escuelas. Sí, bueno, y eso no es tanto leyenda, ya es mito. Ya es más ya es hacia mito. Oh, ok. Entonces, porque, o sea, lo explica con eventos sobrenaturales, de que salieron del lago, ¿no? O sea, sabemos que Claro, sí, pues, eso es lo que dice. Oh, ok, es un mito. la leyenda es de que fueran personajes históricos reales, pero con un poquito de pensamiento mágico. En el caso, en lo que usted me explica, eso sí es más mítico, ya se está estableciendo una causa sobrenatural, ¿no? Ya una historia más sobrenatural. Oh, ok, sí, porque la historia, bueno, el mito dice así, ¿no? Que salieron. Y claro, bueno, pues dice que ellos fundaron y bueno, ahí se ven las construcciones, ¿no? Machu Picchu, ¿no? La de Atahualpa, bueno, y todos los demás incas ahí, pero bueno, que salieron del lago, no creo tampoco yo, ¿no? Pero que construyeron, bueno, sí, todo el imperio incaico. Sí, no, sí. Eso ya, así como le digo, esto ya es más mito que leyenda. Maestro, Sí. bueno, hay algo que se considera
lo de Juan Diego. Pues no me quiero meter ahí. Nada más usted, ¿qué piensa? No, pues es que es parte de la mitología folclórica, ¿no? Ok, nomás es. Una palabra. Una palabra. Pues esa palabra, ¿no? Ya dije. ¿Cuál era? Mitología. Mitología folclórica. Ok, gracias. ¿A qué se refiere de quién es Juan Diego? Pues que no estuvimos ahí, no En la- sabemos la realidad realmente. La aparición de la Virgen de Guadalupe en México. Salva. Ok, gracias. Diego, sí. Ah, ahí. Entonces, básicamente esas son historias, pues, sobrenaturales, con tintes más sobrenaturales. La leyenda, como les digo, tiene tintes sobrenaturales, pero no tan exagerados. Por ejemplo, la leyenda, en México, la leyenda de que Huitzilopochtli mandó a los mexicas de Aztlán a buscar la tierra prometida y que la iban a encontrar donde un águila estuviera comiéndose una serpiente parada en un nopal. Entonces, eso también es leyenda más hacia mito. El caso de por ejemplo, la Llorona, esa también es una leyenda. La historia del rey Arturo y los caballeros de la mesa redonda, esa también es una leyenda. Robin Hood es una leyenda. O sea que básicamente está medio basada en la realidad, pero es más ficticia. Pero ya cuando hablamos del mito, estamos hablando de eventos ya sobrenaturales, ya de una magia más exagerada, de una situación más, pues sí, más sobrenatural, ¿no? Maestro, pero como Robin Hood, ¿hay en la actualidad personajes que son parecidos a ese personaje? Sí, pero en realidad, no existió, pues es parte de lo que les digo, ahorita ya creamos una símile con el personaje, pero en realidad no hay evidencia arqueológica de que haya existido. Oiga, profesor, ¿y el mito no es algo también que se toma como cierto, pero no ha sido probado? También, Que hace un tiempo, no sé si usted ya vio un programa que decía Mythbusters, ujú, y donde ellos tomaban algo que se creía y lo ponían a prueba, y entonces si era mito o era cierto, y algunas cosas eran ciertas y otras se ponían como mitos, que era una creencia solamente, pero al ponerlo a prueba no lo pasaban.
Sí, eso es parte del mito. Sí. O sea, básicamente es una explicación antes de conocer pues la verdad. Por eso pues el objetivo es explicar un evento cuando este no tiene una explicación natural. Entonces, como en el caso dice usted del Mythbuster, pues uno cree que, pues ya, yo nunca he visto ese programa. Pero creo que vi. Bueno, lo único que se me viene a la mente es que hacían explotar cosas. Pero sí es parte de eso, pues, o sea, es una explicación de algo que todavía no entendemos muy bien. Entonces, ya cuando se encuentra la verdad, pues ya no es mito. Ya es mito, ahora sí es mito. Pero antes de ser mito, se considera exactamente como verdad. Después tenemos la novela y después la saga. La novela es básicamente un universo cerrado donde se narran los eventos de un personaje y hay una conclusión cerrada. O sea, una novela, no una bueno, sí, pero no. Una novela es básicamente ocurre a un personaje de principio a fin y se acabó. Esa es la novela. La diferencia con la saga es que la saga es una serie de eventos que pueden estar relacionados o no pueden estar relacionados. En la novela tiene que haber relación, es serial, con ese. Mientras que la saga no necesariamente es serial. Tenemos un personaje, pero ese personaje puede pasar por varias aventuras diferentes que no necesariamente están relacionadas a la anterior. Entonces, esa es la diferencia entre una novela y una saga. Por ejemplo, pues, ¿qué está saliendo ahorita? ¿Qué novela qué novela es popular ahorita? No, iba a decir la película de Avatar, que van a sacar la 2. Avatar, bueno, pero eso es más película, esto es más... No Bueno, entra en saga. podría caer dentro de la novela, lo que es la película entera. Ok. Pero, por ejemplo, para ilustrarlo así fácilmente, ¿no? Mariela del Barrio, pues es una novela, ¿no? Tiene un universo cerrado con un personaje principal donde pasan X y eventos que llevan a una conclusión. Esa es una novela. Una saga, tenemos un grupo de personajes y ese grupo de personajes pasan por diferentes aventuras. Entonces, por ejemplo, es una saga, no es una novela. Porque cada semana es una historia nueva que no está necesariamente pegada a la de la semana anterior. Entonces, esa es la diferencia entre la saga y la novela. Que la novela es un universo cerrado, continuo, de A a Z y se acabó. En la saga se puede brincar para atrás y para adelante, manteniendo ciertas características del personaje. Entonces, el personaje resuelve problemas y pasa por aventuras. Mientras que la novela es una sola aventura o una sola situación que comienza y termina. Entonces, en el caso de una novela en realidad no tiene segunda parte. Porque empieza y se acaba. Por ejemplo, 100 años de soledad solamente son 100 años de soledad. Hay 100 años de soledad 2, hay 100 años de soledad al regreso, sino simplemente 100 años de soledad. Eso es lo que consideraríamos una novela. Simplemente una narrativa en un universo cerrado. Comienza, se desarrolla, termina. ¿Alguien está haciendo chile por ahí? Una sopa. Se oye la licuadora, ¿verdad? Ahora, la saga, como les digo, es lo contrario. Pasan cosas nuevas y no tiene un final
o no tiene, no cierra, la historia no se cierra, no tiene un final concreto, simplemente continúa. Se resuelve el problema de ese momento y después se encuentra un problema nuevo. Entonces esa es la diferencia, ¿no? Entre una saga y una novela, de que la saga continúa y continúa y continúa y continúa, y la novela no. La novela es un universo cerrado. Por ejemplo, las películas de Marvel las podemos considerar sagas, porque ahí se inventan cada cosa y que el multiverso y que esto y que el otro, ¿no? O sea, es una historia que sigue y sigue y sigue. Mientras que, ¿qué películas? El Rey León. Bueno, el primero. Ya los otros son, sí, pero no. O, bueno, es que Disney ha hecho tantas porquerías últimamente. Toman pues cuentos clásicos y les hacen secuelas que no van al caso, pero bueno. En la obra original, por ejemplo, de La Sirenita, en el cuento de La Sirenita, la sirenita se muere, se hace espuma al final. No sé si sepan el final real de La Sirenita, pero es el final real de La Sirenita. El muchacho se casa con otra, ella pues muere de sentimiento y se hace espuma con el mar. Ahí hay una metáfora. Entonces el original pues, es una novela, ¿no? Porque tiene su universo cerrado, se acabó. Tiene una conclusión y se acabó. Maestro, Sí. como, bueno, esos programas que son como George López, ¿eso qué se considera? ¿Sagas? Ok. Gracias. Sí, de nada. Porque no están conectados. O sea, no hay una conexión directa del episodio anterior, sino que son situaciones nuevas que continúan y continúan y continúan. Sí, porque hay una como, la de, era de una babysitter, es en inglés. La nani, la nani. La nani, Ya, ajá, esa la es la que nani. yo veía, se voy a preguntar. Sí, esa, la nani. También es una saga. Sex on the City. Saga. No. O sea que muy pocas historias de esas son novelas. Básicamente, novelas las de Latinoamérica, porque tienen un principio, un medio y una resolución. O sea que esas no se siguen por años y años y años y años y años. Sex and the City, pues tuvo sus años, llegó a una conclusión, pero en realidad su género es una saga, no tiene, o sea, no fue un desarrollo del personaje de principio a fin. Ahora, hay series que comienzan como novelas, que cada episodio va desarrollando al personaje, pero hay una conclusión. O hay series que están hechas como una serie de novelas que básicamente pasan al término al hacer sagas, pero a sus inicios son básicamente novelas. O básicamente es una novela que está extendida. Por ejemplo, Witcher en Netflix está basado en una novela polaca y básicamente cada temporada es parte de esa obra. Y Witcher en general es una saga. Entonces, como les digo, cuando pensamos en novelas, o en el término novelas, tiene un principio, una mitad y un final y se acabó. Mientras que la saga continúa y puede continuar. O sea, por ejemplo, a la Nani le podemos seguir exprimiendo y exprimiendo y exprimiendo, aunque ella tenga 66 años, creo. Entonces, son cosas que se pueden continuar, mientras que en la novela se llega al final y se acaba. Maestro, yo esas, en realidad primera vez que escucho ese término saga, yo les decía miniseries, porque, bueno, a mí me gusta ver más capítulos así cortitos, de media hora, porque duran media hora,
porque comienzan y terminan rápido. No soy mucho de ver televisión, pero por eso yo le llamaba miniseries, no sabía que se llamaba saga. ¿Está bien utilizar ese término o no? Bueno, una miniserie es más una novela, porque todos los episodios están relacionados con una conclusión al final. Oh, ok, muchas gracias, maestro. Sí, de nada. O sea, cuando piensa en saga, piensa en cosas grandes, piensa en cosas largas, que no tienen fin. O sea, que no se ve un fin rápido. Y una novela es algo más concreto. Oh, ok, maestro, gracias. Entonces, el cuento es ficticio. Ahí es corto. Son historias cortas, se me olvidó poner corto. Pero déjenme ver tantito espacio. Hola, maestro, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estaba haciendo una cita, ¿eh? Sí, está bien. Las alergias que me traen con mis ojos muy malos. Sí, frente a las alejas están fuertes. Sí. ¿Esto es nuevo, maestro? Sí, ¿De la misma materia? sí. Ok. Ya el lunes empezamos estudios sociales. Oh, ya vamos a socializarnos.
Entonces, el cuento es una historia ficticia y incluye elementos de fantasía y pensamiento mágico. Entonces, cuentos, La Bella y la Bestia, Pinocho, La Sirenita, Hansel y Gretel, The Beast and the Beauty, teacher. La Bella y la Bestia, La Bella y la Bestia. La Cenicienta, Blancanieves y los 7 enanos, Los puerquitos, la de los puerquitos. no, esa es una, esa fue Oh. una fábula. Es una fábula. También Pinocho es fábula. Pinocho es cuento. Porque en la fábula, el personaje principal son los animales antropomórficos. En el cuento, un humano es el personaje principal y los animales o los objetos antropomórficos son los personajes de apoyo o son las metáforas. En el caso de Pinocho, por ejemplo, el grillo, ¿cómo? José, ¿sí? ¿Pepe se llamaba? O el grillo, Sí, pues, Pepito el grillo. ese grillo es una metáfora para la conciencia, porque supuestamente, pues, Pinocho era de madera, así que no podía pensar, así que el grillo le decía lo que estaba bien y lo que estaba mal, y ya, pues, Pinocho obedecía o desobedecía. Entonces, en este sentido, el grillo es una metáfora, que es la metáfora de la conciencia, de lo bueno y lo malo, y es un grillo antropomórfico. Entonces el cuento es una fantasía y de pensamiento mágico, pero a comparación de la fábula, los humanos son los protagonistas. Igual en la fábula no hay pensamiento mágico. Se utilizan animales para contar historias que nos harían más incómodos si los personajes fueran humanos. El cuento tiene elementos de magia, o sea, en el caso de Pinocho, ¿no? Un niño de madera que camina. En el caso de La Bella y la Bestia, pues una mujer que es secuestrada por un león, no sé qué sea. En el caso de La Sirenita, pues una mujer que es mitad mujer, mitad pez, que vive en el mar, que se enamora de un hombre de tierra, bueno, de un hombre que vive en la tierra. Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como ven, cada género tiene ciertas diferencias y ciertas similitudes, y es donde nosotros a la hora de leerlo, pues tenemos que analizar qué tipo de historia es, qué es lo que esa historia nos quiere dejar entender. Vamos a ver. Y es lo que también les digo, tenemos que poner atención al lenguaje que utiliza el autor. Para ver qué es lo que quiere el autor, qué es lo que nos quiere hacer sentir el autor, o qué es lo que el autor quiere hacernos pensar. Por ejemplo, en el caso de la moraleja, es una reflexión. El autor quiere que nosotros reflexionemos acerca de la moralidad, de ahí el nombre moraleja, no viene de moralidad. Maestro, Sí. como yo cuando estaba niña, Ujú.
Se lo voy a enseñar. Me gustaba mucho escribir cuentos Sí. y poemas así. Y ahí tengo uno que me publicaron en la primaria. Ujú. Fue premiado, pues lo publicaron en un libro que se llamaba Juegos Florales, algo así. Sí. Después, una chance para enseñárselo. Sí, luego, pues a lo mejor falta de ortografía, lo que sea, pero antes era más aplicada para eso. Sí. No, sí está bien. Entonces, por ejemplo, aquí el Cid es una leyenda porque utiliza elementos históricos reales, pero ensalza al personaje con cierta valentía y con ciertas características que quizás sean verdad, quizás no sean verdad. Entonces, en el caso, por ejemplo, del Cid, es una leyenda ya que está basado en hechos reales, pero estos hechos reales están ensalzados. Entonces, maestro, como la leyenda de la Llorona también pues es como esta, porque no sabemos realmente si pasó, ¿no? Sí, pues son cosas que están basadas, como le digo, en hechos medio reales, pero ya tienen elementos de fantasía. Por ejemplo, aquí se habla que el Cid muere y que así muerto lo montan en caballo porque los moros le temen y el simple hecho de verlo los hace temblar. O sea, Uy, qué miedo. ensalzan pues al personaje. No sé, quería encontrar más que la historia del poema. Va a estar en catalán. Pues aquí, por ejemplo, empezamos a leer, ¿no? Dice, el Cid convoca a sus vasallos, estos se destierran con él. Adiós del Cid a Vivar. A los que conmigo vayan, que Dios les dé muy buen pago. También a los que se queden contentos quiero dejarlos. Habló entonces Alvar Fañez del Cid, era primo hermano, con voz irnos, Cid por yernos y por poblados. No os hemos de faltar mientras que salud tengamos, y gastaremos con vos nuestra mula y caballos, y todos nuestros dineros, y los vestidos de paño. Siempre querremos servirlos como leales vasallos. Aprobación dieron todos los que han dicho, don Álvaro, mucho que agradece el Cid aquello que ellos hablaron. El Cid sale de Vivar a Burgos, va encaminado allí, deja sus palacios yernos y desheredados. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué me quiere decir? ¿Qué quiso decir eso? El Cid convoca a sus vasallos, estos se destierran con él. Adiós del Cid a Vivar. ¿Qué quiere decir todo eso?
Abandona sus riquezas. Abandona sus riquezas, sí. Allí deja sus palacios yermos y desheredados. Básicamente está diciéndoles, vámonos. ¿Y la gente qué concepto tiene de él? ¿Lo quieren o no lo quieren? Dice, a los que conmigo vengan, que Dios les dé muy buen pago. También a los que se quedan contentos quiero dejarlos. Con vos nos iremos, ir por yernos y por poblados. No os hemos de faltar mientras que salud tengamos, y gastemos con vos nuestras mulas y caballos, y todos nuestros dineros y los vestidos de paño. Siempre querremos serviros como leales vasallos. ¿Qué sienten? ¿Qué Maestro. sentimiento? Ay, perdón, sí. Entonces, yo estaba estuve en una conferencia y nos estaban enseñando cómo hacer cuentos con los niños. Entonces también pueden ir como rimas, como ahorita casi hay muchas palabras que hicieron como que una con la otra casi se parecen. No, sí, pero en este caso mi pregunta es, ¿cuál es la percepción de la gente hacia el siglo? Quería ayudar al pueblo, ¿no? No, pero el pueblo, ¿qué piensa del siglo? Pues que sí lo querían, porque ellos querían ir con él. Entonces, en este caso, podemos ver que el pueblo lo apoya, ¿no? El pueblo lo sigue, porque dicen que gastaremos con vos nuestras mulas y caballos y todos nuestros dineros y los vestidos de paño. Entonces, ¿creen en él? ¿Quieren seguirlo? Algunos, ¿no? Sí, algunos. Y él básicamente les dice, pues, nos vamos a quedar en la calle, de todos modos. Dice, los ojos del mío Cid, mucho llanto van llorando. Hacia atrás vuelve la vista y se quedan mirándolos. Vio cómo estaban las puertas abiertas y sin candados. Vacías quedan las perchas, ni con pieles ni con mantos. Sin halcones de casa y sin azores mudados. Y habló, como siempre habla, tan justo, tan mesurado. Bendito seas, Dios mío, Padre que estás en lo alto. Contra mí tramaron estos mis enemigos malvados. Ahí que está diciendo. ¿Alguien? ¿Qué está diciendo ahí? Que lo traicionaron. ¿Qué más? ¿Se quería ir? No fue obligado. Se sintió obligado a irse. ¿Y cuánta gente se quedó en el pueblo? Sus enemigos. No, pues no necesariamente es enemigo, sino que dice, vuelve la vista y se queda mirándolos. Vio cómo estaban las puertas abiertas y sin candados. Vacías quedan las perchas, ni con piel ni con mantos, sin halcones de cazar y sin azores mudados. ¿Qué quiere decir eso? Pues que se fueron, ¿no? Se quedaron las puras mantos. Se quedó el pueblo vacío. Se fueron todos. Fueron todos. No quedó nadie. Se quedó la puerta abierta. No se quedó nada.
Se quedó abierta sin candados, sin mantos ni nada. Dicen agujeros agujeros en los caminos de Burgos. Ya aguijan a los caballos, ya les soltaron la rienda. Cuando salen de Vivar, ven la corneja a la diestra, pero al ir a entre Burgos, a entrar en Burgos, la lleva a su izquierda. Movió Mio Cid los hombros y sacudió la cabeza. Ánimo, Alvar Fáñez, ánimo. De nuestra tierra nos echan, pero cargados de honra hemos de volver a ella. ¿Qué quiere decir eso? Los deshonraron y se fueron, ¿no? Pues los corrieron. Los echaron de su tierra, pero todavía tienen la fe y la esperanza que un día van a regresar. Sí. El Cid entra en Burgos. Ya por la ciudad de Burgos, el Cid Ruy Díaz entró. 60 pendones lleva detrás el campeador. Todos salían a verle, niño, mujer y varón. A las ventanas de Burgos mucha gente se asomó. ¿Cuántos ojos que lloraban de grande que era el dolor? Y de los labios de todo sale la misma razón. Qué buen vasallo sería si tuviese buen señor. Esta palabra de aquí, ¿qué quiere decir? O esta oración de aquí, ¿qué quiere decir? Específicamente esta oración. Quisieran servirle a él. ¿Por qué? Dice, qué buen vasallo sería si tuviese buen señor. ¿Qué quiere decir eso? Como qué Como buen que no es ciudadano bueno, sería. maestro. Ay, perdón. Ah, ¿No es muy bueno el Señor? No. No era bueno. No, No sí, le está enseñando algo bueno. Él está mirando que no es tan bueno como él pensaba, ¿no? no. Esperaban Pues más dice, de él. ¿Otra vez? Rosa, Ríos. Perdón. Que esperaban algo más de él. No necesariamente, no. Decir qué buen vasallo sería si tuviese buen señor. Qué buen ciudadano sería si hubiera tenido algo bueno de él. No. ¿Qué es la palabra vasallo? ¿Qué es un vasallo? Servidor. Servidor. Un servidor. Es como un presidente. Sería un buen servidor si tuviera un buen, ¿cómo se llama? Lord, Buen corazón sería. ¿cómo se llama? un buen Dios, un buen rey, No, señor, está en minúscula. un rey. No es como un amo, si tuviera un buen amo. Sí, pues señor con minúscula, sí. Eso es un señor. O sea que, Qué buen servidor sería si tuviera buen amo. sí. Entonces aquí básicamente se están diciendo, ¿no? Si tuviera un buen amo, sería buen servidor, pero como mi amo no sirve, no, ¿cómo voy a ser buen servidor si mi amo no sirve? Entonces ese es el mensaje de aquí, ¿no? Y no está hablando está hablando del otro. Nadie hospeda al Cid, solo una niña le dirige la palabra para mandarle alejarse. El Cid se ve obligado a acampar fuera de la población en la glera. Entonces, pues sí, esta parte no la había visto, pero sí, pues le están echando en cara cosas, ¿no? Nadie lo quería en el pueblo. Nadie lo quería en el pueblo, sí. ¿No era buena persona? No es que no fuera buena persona, sino bueno, no estamos leyendo la historia completa.
Oh, Por eso solamente la niña, como ella no se daba cuenta de todo lo que estaba pasando, es la única que le dirigió la palabra. Pues sí. Entonces sí ven cómo hay ciertos mensajes pues ocultos, ¿no? Y es donde nosotros tenemos que poner atención a la hora que también pues leemos ficción, o sea, de qué es lo que el escritor nos está tratando de decir, porque aquí ya no estamos tanto discerniendo si es verdad o no, simplemente estamos discerniendo qué es lo que el autor me quiere decir, qué es lo que el autor quiere que yo sienta con su historia. Sería esto como, bueno, lo que lo están sacando y eso, vamos a decir como cuando alguien es discriminado, que no es necesariamente porque sea mala persona o porque hace mal trabajo, es simplemente que su piel, por decirlo así, o su descendencia, de dónde es y eso, lo están sacando, no quieren que sea parte de ellos. Se podría decir así, sí. Porque dice que hasta la niña lo decía que se alejara y eso, es como que mostraba como cierto desprecio. Sí. Dice abajo, de grado le albergarían, pero ninguno lo osaba. Que a Ruy Díaz de Vivar le tiene el rey mucha saña. La noche pasada a Burgos llevaron una real carta con severas prevenciones y fuertemente sellada, mandando a que a mío Cid nadie le diese posada. Que si alguno se la da, sepa lo que le esperaba. Sus saberes perdería, mas los ojos de la cara, y además se perdería salvación del cuerpo y alma. Gran dolor tienen en Burgos todas las gentes cristianas, de mío Cid se escondían. No pueden decirle nada. Se dirige mío Cid a donde siempre paraba. Cuando a la puerta llegó, se le encuentra bien cerrada. Por miedo del rey Alfonso, acordaron los de casa que como el Cid no la rompa, no se abrirán por nada. La gente de mío Cid a grandes voces llamaba. Los de dentro no querían contestar una palabra. Mío Cid picó el caballo, a la puerta se acercaba. El pie sacó del estribo y con él gran golpe daba. Ese a él no lleva acento. Pero no se abrió la puerta, que estaba muy bien cerrada. La niña de 9 años, muy cerca del Cid, se para. Campeador, que en bendita hora ceñiste la espada, el rey lo ha vedado. Anoche a Burgos llegó su carta, con severas prevenciones y fuertemente sellada. No nos atrevemos, Cid, a darte asilo por nada, porque si no podríamos los saberes y las casas, perderíamos también los ojos de nuestras caras. Cid, en el mal de nosotros, vos no vais ganando nada. Seguid que os proteja Dios con sus virtudes santas. Esto le dijo la niña y se volvió hacia su casa. Bien claro, ha visto Ruy Díaz del rey, no espere gracia. De ahí se aparta por Burgos, a buen paso atravesaba, a Santa María llegaba, del caballo descargaba, las rodillas hinca en la tierra y de corazón rogaba. Cuando acabó su oración, el Cid otra vez cabalga, de las murallas salió el río Arlazón, cruzaba, junto a Burgos, esa villa en el arenal posaba, las tiendas mandó plantar, del caballo se baja, mío Cid, el de Vivar, que en buen hora ciñó, espada en un arenal posó, que nadie le abre su puerta, pero en torno suyo hay guerreros que le acompañan. Entonces aquí, como dice Rafael,
pues básicamente la gente lo quiere, pero pues lo tienen que discriminar porque si no lo discriminan les va a pasar algo. Suena como le dije, discriminación o excomulgación o, o ser desterrado, algo así, ¿no? Sí, así Como es. Algo, Le, algo así está aludiendo. Sí. le advirtieron al pueblo que si lo ayudaban, no nomás iban a perder como sus casas, sino también iban a sacarle los ojos. Y entonces, sí había mucha gente que lo quería ayudar, pero a tener ya, como dicen, ya advertidos de lo que iba a pasar, como que tenían miedo, pero al fin, como dice la historia, hubo, hubo gente que sí no le importó eso y fueron guerreros y se enfrentaron a las consecuencias y sí le ayudaron. No, pues esos guerreros ya venían con él desde la otra ciudad. Igual aquí, de corazón rogaba. Esa es una metáfora. ¿Qué quiere decir eso? De corazón rogaba. Pues que le suplicaba. Pero cuando decimos de corazón, ¿qué quiere decir eso? De corazón. Con mucha clemencia, ¿Qué más? humildad. Sin violencia. ¿Qué más? Quería tener paz y vivir tranquilo. No necesariamente, sino cuando decimos que algo es de corazón, es de muy adentro. Pedía, desde el fondo de su corazón pedía. Absolutamente. Sin Es- hipocresías. Sin hipocresía, sí. Teniendo como paz y tranquilidad, ¿no? Para todos. No necesariamente paz. O sea, cuando hablamos que algo es de corazón, quiere Pues decir porque que es un ajá, quería sentimiento estar bien. honesto, que es real, que viene de Que es adentro. real. Sinceramente, te doy esto Sinceramente. de corazón. Sí. Sí. Con amor. Sinceridad, Ujú, Con sin amor se puede decir mentiras. también. ujú. Sí. Entonces, básicamente así es como se hace esta cosa, ¿no? Entonces, preguntas, porque ya hablé mucho. Maestro, y así pueden ser los párrafos de así algunos grandes y otros más pequeños. Sí, Depende de uno, de lo que quiera poner. no, pues cuando usted escribe su historia, pues usted la acomoda como usted quiera, ¿no? Cuando hablamos ya del ensayo formal, pues ya sí hay un formato. Pero No, cuando hablamos de ficción, pues ya cada quien lo hace pues como. van a estar más fáciles estos trabajos porque así vamos a estar mejor escribiendo más. No, pues estos no son de escribir, son de leer. O sea que Oh, no los voy a poner a escribir una leyenda ni un cuento. Esos los van a leer. Y los van a leer pues más que nada. Para esos pueden leer cualquier cosa y simplemente analizar. Entonces, básicamente esto es enseñarles el tipo de géneros, cómo se desenvuelve el género. Ahorita les di el ejemplo de una leyenda. En el caso del Cid es una mezcla entre, ¿cómo se llama? Realidad y ficción. El tipo de lenguaje que utiliza. De fábula, pues ya les dije, ¿no? Como la tortuga y la liebre. La de la granja de los animales, eso también es una fábula moderna. Novelas, como les decía, 100 años de soledad. Ahorita no se me viene a la mente mucho, la tengo en blanco, etcétera, ¿no? De cuentos, pues sí, esos son más comunes. Entonces, a la hora de que ustedes estén en el examen, tomen en cuenta el género que están leyendo para más o menos darse una idea del mensaje del autor. Y ya ir analizando más o menos de qué se trata la historia,
las metáforas que puede estar utilizando el autor, y cositas así. Creo que ese es nada más como 25% del examen, por eso no le di tanta importancia. El resto es análisis crítico. Y análisis crítico, pues sí le dedicamos más. Al ensayo, pues sí le dedicamos más. Entonces, ¿alguna pregunta o algún comentario acerca del tema de hoy o de temas anteriores? De temas anteriores, profesor. Yo tengo un problema en extraer, vamos a decir, información, como por ejemplo con la tarea que nos dejó. He leído muchos artículos y me parece que varios de ellos son buenos, pero a la hora de redactarlo o ponerlo, vamos a decir, en eso, porque unos hablan como, es como diferente uno del otro y no hice el mapa y quise seguirlo, pero los escritos o los esos no hablan, vamos a decir, de acuerdo al mapa, ni tampoco, también me cuesta como encontrar, vamos a decir, la información de acuerdo al mapa. Entonces, lo que puede hacer ahí es utilizar sus propias palabras y encapsular la idea principal. Porque lo que queremos más que nada es ver que sí entendió lo que leyó y lo está aplicando a una idea propia. Entonces, lo que yo le recomiendo hacer ahí es utilizar sus palabras para explicar el punto y utilizar la información como referencia. Entonces, decir, por ejemplo, fulano presentó, fulano encontró lo siguiente. Ya al final, o sea, primero dice, primero da su punto de vista o da su perspectiva, ¿no? Por ejemplo, el estrés postraumático durante la niñez tiene un impacto en la edad adulta porque puede deformar la percepción X, Y, Z. Entonces ya ahí da su punto de vista. Y ya en la siguiente oración puede decir, basado en el estudio de fulano, se encontró que esto y esto pasa. Entonces lo que yo le recomiendo es primero poner lo que usted piensa o la conclusión a la que usted llegó y después ilustrarla con el ejemplo. No utilizar el ejemplo, no utilizar la fuente como su ancla, sino más bien como un apoyo. Entonces, su ancla es su punto, es su opinión o su conclusión, en este caso su conclusión, a la que llegó al leer la información. Entonces, básicamente nos está diciendo, entendí la información de esta manera, y aquí está el ejemplo, y aquí está la fuente. No sé si me doy a entender. Sí, pero en eso es de que a la hora de escribirlo me siento como, vamos a decir, como inseguro por la razón de que de no escribirlo tal y como lo está diciendo, que a la persona, vamos a decir, confirmarlo lo que dice, no lo haya entendido yo bien o lo estoy sacando de contexto y me siento tentado como a escribir como parte de porciones muy, muy grandes, porque sí se puede citar, creo yo, pero una frase pequeña, no corta, y eso que simplemente sea como el ancla para dar el resto del contexto, ¿no? Sí. No, pues es Y no que, necesariamente que voy a copiar 3, 4 líneas. no, sí, pero ese es el riesgo que se toma. O sea, nosotros leemos la información y la interpretamos dentro de lo que entendemos. Ya si nos equivocamos, pues ni modo, ¿no? Pero no tenemos que temer a equivocarnos. O sea, simplemente por eso citamos. Porque ya el lector entonces puede utilizar la cita para buscar la referencia y ver si sí concuerda la interpretación del autor con la interpretación del lector o con la percepción que se tiene del punto principal del autor. O sea, ese es el punto de todo esto. Vamos a ver si sí estoy entendiendo lo que en realidad me quiere decir el autor, porque yo lo interpreto de esta manera y lo cito para que el lector, entonces, si entra en duda, pueda verificar la fuente. Entonces, ese temor no lo debe de cargar, porque básicamente de esto se tratan estos ejercicios. Vamos a ver si es que sí estamos interpretando o no lo que el autor quiere decir dentro del contexto. Muy bien, Maestro, gracias. De nada. maestro, Sí.
como eso, como en la reflexión que yo le hice, Ujú. fue mi pensamiento a lo que usted estaba diciendo de vivir juntos. Sí, Pero pues por eso le digo, agarré de aquí y allá de palabras claves, pero yo también era como una bola que no sabía cómo sacar toda la información que tenía adentro. ¿no? Y para eso es el mapa, pues. Porque acuérdense que esto es un elefante y nada más nos vamos a enfocar en la pestaña del elefante. Porque sí, o sea, se pueden escribir volúmenes y volúmenes y volúmenes, pero no queremos escribir volúmenes, enciclopedias enteras. Y yo como quien dice, di mi punto de vista a lo que usted estaba hablando de lo que ustedes pensaban, pero Sí, yo lo puse en papel. sí, muy bien. Y ya que llegue, lo reviso y le doy comentario. Siendo medio atrasado. Me atrasé ayer. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Algunas otras claves para detectar ciertos escritos, por ejemplo, como el que dio ahorita en lo que es la simile. Simile. Sí, por ejemplo, aquí al final, ahí casi donde dice Pinocho utiliza un grillo como. Ahí está un simil, ¿verdad? Sí. Un grillo como la metáfora. Hay una comparación ahí entre la metáfora y el grillo, ¿no? O sea, Por lo bueno, que- en el caso del grillo es una metáfora porque el grillo toma el lugar de la conciencia. O sea, no estamos, en la simile es una comparación directa. No estamos diciendo el grillo es como la conciencia, sino estamos diciendo el grillo toma el lugar de la conciencia. Entonces, la metáfora es básicamente eso, ¿no? De que una cosa que no está, que superficialmente no tiene que ver con otra, se utiliza como vehículo para representarlo. Entonces, este grillo antropomórfico, ¿qué hace? Le dice a Pinocho, no te vayas con los del circo, no tomes alcohol, no te subas al barco, y él no hace caso. Entonces, al estarle diciendo a este grillo lo que no haga, toma toma el papel de la conciencia, ¿no? Nosotros como humanos tenemos entre comillas esa vocecita atrás de la cabeza que nos dice, pues mejor como que no te subas al carro, mejor ya bájale o qué sé yo, ¿no? Entonces, pues como es un ser de madera que supuestamente no tiene mente, el grillo este que le dice que lo que no haga es esa metáfora de la conciencia. Igual, no sé si hayan visto la película de Luca, el personaje invisible de Bruno, que le dicen cállate Bruno, es eso, ¿no? Es la metáfora del miedo. Bruno es el miedo, Bruno es la inseguridad. Entonces Alberto le dice a Luca, dile a Bruno que se calle, o sea, deja tus inseguridades, deja tu miedo, porque si no te arriesgas no ganas. Entonces esa es la metáfora en ese caso, en ese tipo de historias. En el caso, por ejemplo, no sé si también hayan visto Turning Red, el convertirse en panda es la metáfora de entrar a la adultez, a situaciones más complejas, a encontrar una personalidad propia, a separarse de a ser nosotros mismos y ya no sentirnos como parte de una extensión de la personalidad de nuestros padres, sino nosotros crear nuestra propia persona. En el caso de, por ejemplo, ¿qué otra película? A ver, denme un título de una película, a ver si le encuentro la metáfora. Lion King. Lion King, la metáfora, a ver, vamos a ver. Tengo que acordarme del principio. La nueva que está saliendo, ¿le encanta, maestro? Encanto, bueno, Encanto, sí, la metáfora, la vela es la metáfora de la toxicidad en las familias latinas. ¿De las familias qué, perdón? Latinoamericanas. Ah, ok. ¿Ha visto la de Cuenta? Sí.
que siempre queremos presentarle lo mejor a la gente de afuera, aunque nuestra familia esté hecha a pedazos y pretender, ¿no? Es cierto. Esa metáfora está en la vela. En el Rey ¿El León. Titanic, maestro? ¿Eh? El Titanic. El Titanic no tiene metáfora. Es real, fue real, maestro. Sí, está basado en historia real, pero no hay metáfora. La metáfora se da más en la ficción, como les digo, más en el cuento, en la leyenda, en el mito. Y en esta película de Coco, Coco creo que tampoco tiene una metáfora muy fuerte. El Rey León no se le encuentra, no, creo que no tiene, metáfora no tiene. El Rey León más que nada es como una ¿cómo se llama? Una fábula. Pero metáfora no le encuentro metáfora. Aunque cuando Mufasa dice que no, pero no es metáfora, porque sí está siendo más abierto, cuando habla del ciclo de la vida. Así que no hay metáfora. Pero en Encanto, la vela es eso, ¿no? Lo que nosotros disfrazamos en las familias. En Coco creo no hay metáfora tampoco. Creo que no. A ver, otra. Los locos Adam. No hay menos. Están más locos que nada. Maestro, Pretty Woman. Esa película no la he visto. Mujer Bonita, ¿no? En español, creo. Pero básicamente, ¿no? ¿Cómo podemos identificar una metáfora? Es cuando vemos que algo sustituye un sentimiento o un objeto o una, como les decía, ¿no? O la de Inside Out. ¿Cuál? No sé cómo se llama en español, pero es Inside Out. Cuando la conciencia, la niña y no sé qué tanto, las emociones. O las emociones. No, ahí tampoco utilizan metáforas. ¿En Toy Story? En Toy Story, a ver. En Toy Story sí hay una metáfora. Cuando Andy dona los juguetes, eso simboliza el cambio de la niñez a la adultez. Ahí sí hay metáfora. O sea, es un evento superficial que en la superficie no tiene mucho significado, pero si lo vemos más a fondo, ya cuando Andy va a donar los juguetes y cuando le da medio celos que la niña, sí es una niña, ¿no? Que recibe a Woody que está jugando con él, esa es una metáfora de que él pues está pasando una etapa nueva de su vida, como que no está muy seguro acerca de su nueva vida, que se terminó su niñez y ahí está dejando su niñez atrás para seguir su camino hacia adelante. Ahí sí hay metáfora. Entonces ya ven que cuando ven otra película, analícenla un poquito más a fondo porque sí hay metáforas, pues. Entonces, Como en la de Coco, maestro, también hay metáfora. yo no la encuentro. Bueno, ahorita que la estoy pensando, no la encuentro. Porque Pero pues que la metáfora es una sustitución, es decir sin decir, básicamente. Entonces, para tratar de contestar un poquito más concretamente la pregunta de Rafael, es ver lo que no está ahí y un tema que se repite constantemente. Si un tema se repite constantemente, ahí puede haber una metáfora, un simbolismo. Bueno, yo no me recuerdo, pero yo sé de que Jordan Peterson habla, y a él le gusta hablar de Pinocho, de todos esos cuentos. Sí. Y él le saca muchas metáforas y eso. Estaba viendo aquí en el internet y leyendo un poco, dice, lee la reseña de la nueva película de ese Lion King.
y habla, ¿no? de la cadena alimenticia. Dice, de los primeros momentos de la nueva versión de Lion King, una fábula animal en la que Disney recurre a la animación digital fotorrealista para infundirle profundidad visual y resonancia emocional. Está claro que esta historia africana de un rey en su ocaso y su reacio heredero ha bebido del fecundo pozo de la mitología. Cuando Rafiki, el mandril, levanta al leoncito recién nacido sobre la sábana llena de futuros súbditos de Simba, devotos antílopes, alborozadas jirafas y demás vida silvestre que le prodiga adoración, un coro celestial canta acerca del cielo de vida. Dice, en esta nueva versión de carne y hueso virtual, las criaturas que se han reunido para rendirle tributo a Simba en realidad podrían ser su desayuno, comida y cena. Las vidas que están en juego y que a veces se pierden en esta vivida evocación de las luchas de poder entre los humanos, expresada mediante la metáfora de la cadena alimenticia, nunca se han sentido más valiosas y virtuales. Pero papá, pregunta Simba a su padre, Mufasa, ¿que nosotros no comemos antílopes? ¿Qué opina de eso? No, pues sí tiene sentido. Porque básicamente pues tiene que ir un poquito más profundo, o sea que para que sea una metáfora completa, ese simbolismo tiene que tener un poquito más de profundidad, pero va por el camino correcto. Entonces, la metáfora también puede estar escondida en lo visual, puede estar escondida en la manera en, como dice la reseña que acabo de leer, en la manera en que se muestra el medio. Entonces, a comparación de la del 94, esta es fotorrealista, lo cual tiene un sentimiento diferente, etcétera, etcétera. Entonces, sí, pues tomando en cuenta todos esos detallitos, podríamos encontrarle sentido y significado. Entonces, es poner atención en esos detalles. Como le digo, un tema recurrente. En el caso de la metáfora, como le digo, va un poquito más profundo, porque es un simbolismo oculto, o sea que en el caso, por ejemplo, como les decía del grillo Pepito, como se llame, le está diciendo a Pinocho lo que no debe de hacer, lo que es una metáfora para el bien y el mal, o una metáfora para la conciencia. Entonces es lo que tenemos que poner atención. Ay, de veras, me entretuve ahora. Maestro, ¿y la de el cuento de Blancanieves y los 7 enanos?